Presentamos 24 tarde. En punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, lunes 20 de noviembre y con harta noticia, ¿vale? Sí, harta noticia y también calor, Andrés, por lo menos acá en Santiago. Tenemos casi 24 grados con una máxima de 27. Ayer tuvimos más de 30. ¿Sí? 30.2. Ya llegó la primavera. Llegó con cara de verano. Lo hemos estado anunciando tanto. Sí, vamos. Vamos a las imágenes. En Maipú, una pelea en un partido de fútbol amateur terminó a balazos. Una persona falleció y otra persona quedó herida. Un día después de su triunfo, el presidente electo de la Argentina, Javier Milei, ya confirmó los primeros nombres de su gabinete y algunas medidas de privatizaciones. Shakira logró un acuerdo en un juicio por fraude fiscal en España y evitó la cárcel. Los jueces la acusaban de haber defraudado 14.5 millones de euros al fisco español entre el año 2012 y 2014. La Roja ya está en Quito para el duelo decisivo contra Ecuador. El técnico Nicolás Córdoba prepara a los 11 que saldrán a la cancha en el Atahualpa de Quito. Aquí comienza 24 tarde. Ahora, el volcamiento de un camión en General Velázquez obligó a generar desvíos en la ruta hacia el norte. Vamos con la imagen en vivo y el trabajo, el despacho de Sofía Carrizo. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, claro, procedimiento en desarrollo aquí en la autopista General Velázquez hacia el norte a propósito de lo que ustedes están viendo en pantalla, de un volcamiento de un camión que tiene completamente obstaculizado el tránsito normal en este sector. Un volcamiento que se registra hace tan solo un poco más de media hora por causas que se investigan. De acuerdo a la información muy preliminar, este camión habría perdido el control. Todavía no se sabe si es por alta velocidad. Eso se desconoce, obviamente está en plena investigación, pero genera que este pierda el control y se vuelque. Este camión, lo que vemos en las imágenes, se mantenía un alto nivel de productos metálicos. ¿Y qué genera todo esto? Que uno de estos mismos productos impacte a uno de los vehículos que iba transitando en este sector, también perdiendo el control, pero generándole mayores complicaciones. Afortunadamente no hay personas fallecidas. Sí, el conductor de este vehículo mayor fue trasladado a un recinto asistencial debido a que tenía lesiones, pero no de mayor magnitud. Ahora, como lo vemos en las imágenes, tanto la autopista General Velázquez hacia el norte está completamente interrumpida, al igual que la carretera donde están realizando maniobras personal de la autopista intentando limpiar y también poder habilitar lo más pronto posible el paso vehicular. Pero ojo, porque esto además de generar este atochamiento, estos problemas de estos productos metálicos que vemos, es más que nada chatarra, calaminas, lo que estaban al interior de este vehículo mayor. También hay una congestión bastante importante aquí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda entre el sector de Isabel Riquelme con Carlos Valdovinos, que está generando un atochamiento bastante importante. Sabemos que a esta hora ya de la jornada es horario pic. Muchas de las personas están retornando a sus viviendas para el almuerzo o yendo a buscar a los niños al colegio o para realizar distintos trámites aquí para poder traspasar por esta vía que es mucho más rápida para dirigirse a cualquier sector de la región metropolitana. Sin embargo, esto está completamente obstaculizado. Y lo otro también de los vehículos que quedaron atrás, porque antes de nosotros de llegar tuvimos que darnos una vuelta incluso, y el paso bajo nivel también había una congestión bastante importante, y por acá por el sobrenivel que une finalmente el enlace a la ruta 78 hacia San Antonio también está completamente justo a un costado. Lo que sí está funcionando de manera normal hacia la autopista hacia el sur, esto está completamente obstaculizado a la altura del norte, en el sector de acá de Carlos Valdovino. Sigue un procedimiento completamente en desarrollo, donde obviamente estamos esperando las declaraciones por parte de Carabineros para esclarecer más o menos qué produjo este accidente, donde ya está trabajando personal de la autopista para poder habilitar lo más pronto posible el tránsito normal en este sector de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Andrés y Vale. Sí, Sofía Carrizo, nos quedamos atentos ahí con ese corte y imágenes impactantes también que llegan de tu reporteo. Muchas gracias y buenas tardes. Desde Pedro Aguirre Cerda nos movemos ahora hasta la comuna de Ñuñoa, donde se registró un incendio en la intersección de las calles o de Avenida Grecia con Pedro de Valdivia. Fabián Collado con los detalles de esta noticia. Fabián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, vale Andrés. Emergencia frente al Estadio Nacional que ha obligado la presencia de gran cantidad de bomberos, como ustedes están viendo en pantalla, debido a un incendio el cual se propagó pasado el mediodía en el entrecho de una de estas propiedades que es bastante antigua. Inmediatamente las llamas comenzaron a consumir la primera propiedad y posteriormente se fueron hasta la segunda, obviamente incendiando habitaciones y parte del inmueble, y por lo mismo aquello obligó a la presencia del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Además, carabineros con los carros lanzaguas estuvieron prestando colaboración a este siniestro, el cual acaba de ser controlado acá en la comuna de Ñuñoa. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, pero de todas maneras esta emergencia que está en desarrollo todavía en las afueras, al frente del Estadio Nacional, mantiene 2 de las 3 pistas inhabilitadas por la avenida Grecia en dirección al poniente para que tomen alternativas, mientras que los voluntarios están realizando la investigación para poder ver por qué se originó este siniestro en la comuna de Ñuñoa. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas y nos trasladamos a la comuna de Maipú. Un partido de fútbol amateur que terminó de manera brutal. Ustedes están viendo la desesperación, imágenes que fueron captadas al interior del Hospital El Carmen cuando estaban siendo trasladadas a las víctimas, a 2 personas que fueron baleadas por delincuentes. ¿Cómo se habría originado todo esto? Es en este partido que se está desarrollando en una cancha que está ubicada en calle El Rey con Portales. Es un cuadrangular el cual estaba en desarrollo, y entre las barras comenzaron a discutir, a pelear, y a raíz de aquellos que habrían sido brutales las agresiones, incluso no descartan vecinos de haber escuchado pistolas a fogueo, algo que no ha sido corroborado de todas maneras. Discusión que se trasladó a algunas cuadras más hacia el oriente. Estamos hablando de Cuadro Poniente con segunda transversal, cuando 2 personas iban a bordo de un vehículo, retirándose obviamente de la cancha de fútbol, y fueron interceptados por otro automóvil. Un grupo de delincuentes desde el interior percutaron varios disparos y arrancaron en dirección desconocida. A raíz de aquello es que ambos lesionados, todos mayores de edad, tuvieron que ser derivados hasta el Hospital El Carmen, donde uno de ellos perdió la vida producto de la gravedad de sus lesiones, mientras que la segunda víctima, de 51 años, recibió un balazo en el hombro. Son lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Carabineros comenzó a realizar la investigación y posteriormente la Brigada de Homicidios de la PDI continuó con los peritajes con el fin de poder esclarecer todos estos hechos. Hasta el minuto no hay detenidos. Vecinos del sector donde ocurrió los disparos, ahí en Cuadro Poniente con segunda transversal, estaban muy asustados, sobre todo por familiares, seres queridos que estaban en los alrededores. Vamos a escuchar esas declaraciones y también de la PDI. El día de ayer, la víctima, mientras se encontraba compartiendo un asado, luego de participar en un evento deportivo al interior de una cancha de la comuna de Maipú, se vio enfrascado en una riña por parte de integrantes de un equipo contrario, siendo amenazado de muerte. Posteriormente, en horas de la tarde, la víctima, a bordo de un vehículo particular junto al lesionado, fueron interceptados en la cercanía de su domicilio por un sujeto desconocido que le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte a consecuencia de un traumatismo torácico por proyectil balístico. Estaba en la casa cuando escuché 5 disparos y no más. No salimos porque nos daba susto, porque uno siempre se asusta, pero no fue más. En la plaza con el niño, y había muchos niños, mucho. Y nosotros arrancamos cuando sentimos los balaceras, arrancamos. Y yo pensé que le iba a llegar un balazo a mi guagua. Situación preocupante entonces que se originó luego del partido de fútbol, este cuadrangular de equipos amateur. De hecho, fuera de cámara conversamos con gente que está vinculada a este recinto deportivo. Nos dicen que partiendo de su club no tiene absolutamente relación. Segundo, que esto sería entre las barras cuando había un asado, incluso en una de las galerías, y es ahí cuando se produce la discusión que termina de manera fatal. Vamos a revisar otras informaciones, siempre comuna de Maipú, calle Conquistador con Germán Garcés. Fíjense que a raíz de este abordazo que ustedes están viendo en pantalla, se pensó en algún minuto que esto podía ser un secuestro. ¿Por qué situación? Hay una de las personas que observa esta imagen que se aprecia en las cámaras de seguridad. ¿Qué es lo que no observó, no se percató? Que la persona que fue abordada por este grupo de delincuentes, una mujer,
nunca fue subido contra su voluntad hacia el interior de un vehículo. Bueno, ahí es cuando se da la alerta a Carabineros de que había un secuestro. Por lo mismo hubo mucha preocupación por parte de la policía uniformada, la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú, con carros especializados estuvieron circulando por el lugar con el fin de poder encontrar alguna pista, alguna huella que fuera fundamental. Hay un CEFAM que se encuentra en los alrededores, por lo menos estaba a la espera de las imágenes de televigilancia para poder esclarecer todos estos hechos. Y luego de algunos instantes, ahí pudieron apreciar lo que ustedes están viendo en pantalla. Claro, un vehículo de color rojo, se baja un grupo de delincuentes a abordar, a asaltar a las personas que estaban en un paradero del ex sistema Transantiago en calle El Conquistador, pero de todas maneras la última víctima es que le quitan las especies personales y ahí los delincuentes arrancan en dirección desconocida. Se descarta afortunadamente el hecho de un secuestro también por parte del equipo contra el crimen organizado, y secuestro también lo descartó, así que la víctima estuvo entregando declaraciones a Carabineros. Testigos que estaban asustados obviamente a raíz de ello. Vamos a escuchar esas declaraciones. Se bajaron los 4, llegaron, chantaron así como el frenazo, abrieron las 4 puertas, se bajaron y mostrando las pistolas a la niña, como que hubo un forcejeo y se fueron rápido. Bueno, entonces este relato fue proporcionado a Carabineros, que está realizando la investigación de todas maneras, porque la sección investigadora policial de la 52 Comisaría Rinconada de Maipú, pese que en un primer minuto recibió la alerta de un secuestro, hay un abordazo de sus bandas organizadas que están realizando este tipo de asaltos y afortunadamente no pasó a mayores y la víctima se encuentra en buenas condiciones de salud. Cerramos nuestro despacho con lo que les mostrábamos al inicio, la emergencia al frente del Estadio Nacional. Incendio que todavía tiene a bomberos desplegados, trabajando acá en la avenida Grecia, entre Pedro Valdivia y Campo de Deportes. Por lo mismo, tránsito parcialmente suspendido por la avenida Grecia en dirección hacia el poniente, producto de los trabajos de los voluntarios de bomberos. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar en estas dos casas incendiadas acá en la comuna de Ñuñoa, muchachos. Fabián Collado, seguimos atentos contigo ante cualquier información policial que amerite reconectar con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Y un enfermero fue detenido en la ex posta central luego de haber sido sorprendido robando una jeringa con fentanilo, también conocida como la droga zombie. Todos los detalles de esta información junto a Pamela Araya. Pame, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro que genera preocupación, ya lo decían ustedes, se le llama la droga zombie por los efectos que tiene en el organismo. ¿Cuáles fueron los hechos? Durante la noche, según los antecedentes que fueron recopilados allí por Carabineros, un enfermero de unos 27 años ingresó a un box donde allí se encontraba este medicamento, este analgésico, el fentanilo. Habría extraído entonces con una jeringa unos 13 centímetros cúbicos y luego de eso se habría encerrado en el baño por unos 30 minutos. Después de eso sale y bajo los efectos entonces de esta droga que es lo que hace que la persona finalmente quede somnolienta, no pueda caminar bien, incluso puede provocar la muerte. Eso es muy importante. Es así entonces como la jefa del turno habría advertido esta situación. Obviamente conocen cómo se comportan las personas bajo los efectos de este poderoso analgésico opioide y es por eso que llama a Carabineros. Ahí se hace la denuncia. A través de un comunicado, el Hospital de la Asistencia Pública confirmó esta información, que efectivamente se conoció este caso de un funcionario, se hizo la denuncia a Carabineros y además en este mismo comunicado ellos señalan que se entregan todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público, que también se abre un procedimiento administrativo interno para determinar eventuales responsabilidades. Quien tomó el caso fue la Fiscalía Centro Metropolitana, Centro Norte, digamos, y el hombre fue detenido por robo agravado. Eso sí, quedó en libertad, se le imputó este delito y luego quedó en libertad. Según los antecedentes, todo indicaría que, bueno, este robo de este fentanilo, la droga zombie, hace pensar que esta persona la tenía para consumo personal. Vamos a escuchar lo que dijo entonces el fiscal a cargo de este caso. En ese lugar, un enfermero de dicho establecimiento de 27 años, nacionalidad chilena, ingresa a uno de los box donde se encontraba un paciente y sustrae por medio de una jeringa algunos centímetros cúbicos de fentanilo. Posteriormente concurre a un baño y todo esto es observado por la jefa de turno de la unidad de cuidados intensivos. Concurre Carabineros al lugar y procede a la detención de este enfermero.
Es una droga que preocupa a nivel mundial, hay que decir, es 50 veces más poderosa que la heroína, 100 veces más poderosa que la morfina. Es utilizada en recintos de salud, precisamente en los pabellones quirúrgicos o bien para inhibir el dolor. Ese es el uso que tiene el fentanilo. Se le ha llamado la droga zombie porque las personas de alguna manera la obtienen, la inyectan, generan estos comportamientos y puede provocar la muerte porque además baja el ritmo cardíaco, baja también la función respiratoria. Ha matado más de 70.000 personas en Estados Unidos y estamos hablando solo del año 2021 y se está expandiendo su consumo. Una preocupación que también está aquí en nuestro país, por supuesto. Incluso hay un comité de alerta temprana relacionado con las drogas, donde el año pasado el fentanilo se puso ya en el número 1 de la preocupación. Esta es una droga legal, podríamos decir. Eventualmente un funcionario de la salud, un médico, puede dar una receta porque la persona lo necesita para paliar el dolor, por ejemplo, pero principalmente se utiliza en centros de salud. Por eso en Chile, al menos decían hace algún tiempo, la PDI no se ha detectado que haya laboratorios de fabricación ilegal. Y lo que ocurre son estas fugas. Por eso, respecto del fentanilo, la preocupación está en materia de prevención ante las personas que pueden ser susceptibles, población de riesgo frente al fentanilo. De todo ello habló el subsecretario de Prevención del Delito, lo escuchamos. No tengo la menor duda que después de la conversación que tuve temprano hoy también en la mañana con la directora del Senda, eso también va a requerir que tengamos mayores mecanismos de control. ¿Se solucionan los problemas de robo de droga o robo de sustancias de los hospitales poniendo carabineros en ciertas partes de los hospitales? Mire, la verdad que no. Pero sí, mucho podemos hacer en mejorar las capacidades preventivas y de vigilancia en los hospitales para que estos hechos no ocurran. La autoridad entonces hablando respecto de esta situación que yo ya los decía, obviamente acá se da el robo de esta droga, el fentanilo, la droga zombie, altamente contagiosa, adictiva quiero decir, no contagiosa, altamente adictiva, que puede provocar la muerte. Los efectos pueden durar entre 30 minutos a 6 horas. Sí, Pamela, una noticia que nos preocupa. Esperemos que esto no se extienda en otros centros de salud del país. Muchas gracias por toda la información. Vamos a cambiar de tema. Desde el Servicio Nacional de Migraciones calificaron como una meta excesiva las 12.000 expulsiones de migrantes que la oposición exigió al gobierno. Esto luego de participar en una nueva reunión por seguridad encabezada por el presidente Gabriel Boric en La Moneda. Marian Basso con los detalles. Hola Mari, buenas tardes. Hola Andrés, vale, muy buenas tardes, ¿cómo están? Si no ha sido solamente esa reunión hoy día en el Palacio de la Moneda, varias citas se han dado justamente con este tema de seguridad de las migraciones que se ha tomado la agenda en las últimas semanas, específicamente por la cantidad de delitos violentos que hemos visto en los últimos días, como por ejemplo los homicidios, ¿no es cierto?, que han impactado a lo largo de nuestro país. Y es así como el gobierno ha comenzado a dar señales y también en medidas claras desde la semana pasada, cuando a través de un comunicado señala que se va a reforzar este plan territorial en 3 ejes: un control territorial, migratorio y de expulsiones. Eso también ante la ofensiva de la oposición, que ha señalado y ha dado un ultimátum respecto de las medidas a adoptar por el gobierno. Por ejemplo, desde Renovación Nacional señalaban que si no se realizaban 12.000 expulsiones de migrantes hasta fin de año, iban a tener una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. Es así entonces como hoy día, durante la mañana, primera hora, en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, Gabriel Boric, lideró esta cita con la ministra del Interior, su jefa de gabinete, Carolina Toa, también con los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito y con los directores del Servicio Nacional de Migraciones y también de la Policía de Investigaciones, justamente para analizar estas medidas que tienen como fin también fortalecer este plan Calles sin Violencias, por ejemplo, con primeras respuestas ante homicidios, o también fortalecer lo que son las capacidades operacionales de carabineros en el control, por ejemplo, con dotaciones más grandes de efectivos y también con unidades especiales del GOPE. Eso, por ejemplo, para poder concretar expulsiones de migrantes en tiempos más acotados, cosa que también tiene que pasar por el Congreso Nacional. Pero hubo una reunión muy importante que también fue liderada por la ministra del Interior, donde se citó a todas las exautoridades, tanto exministros como exsubsecretarios de la cartera del Interior, no solamente del oficialismo, sino que también de la oposición. A esa reunión asistieron varios de las exautoridades del oficialismo, por ejemplo, Jorge Correa Sutil, José Miguel Insulza, Jorge Burgos, entre otras autoridades, pero
las autoridades, exautoridades de oposición no asistieron, no estuvieron presentes y justamente ahí apuntó la crítica de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que esto es una piedra de tope, que es absurdo que se pida diálogo cuando no se asiste a las mesas de diálogo que han sido propuestas por el Gobierno. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Particularmente la oposición, que exige tanto al Gobierno en materia de seguridad y migración, le pedimos especialmente que colaboren. Porque si al mismo tiempo que nos exigen acelerar procesos de expulsiones, nos obstaculizan medidas legislativas para acelerar ese proceso de expulsión, entonces estamos en una piedra de tope que no nos permite avanzar, ¿no? Y obviamente también en una contradicción profunda. Sí, las exautoridades del oficialismo, Jorge Correa Sutil, por ejemplo, Jorge Burgos, exministro del Interior, señalaban que ellos cuando fueron convocados en su momento por el gobierno del expresidente de Piñera asistieron a todas las instancias porque la seguridad es un tema país y por eso también cuestionan que no hayan asistido estas exautoridades de Interior de la oposición. Pero ¿qué pasa con la oposición y cuáles son los descargos también que realizaron durante esta jornada a la que asistieron también al Palacio de la Moneda, pero en la calidad de presidentes de las comisiones de seguridad, de Relaciones Exteriores y de Defensa? Ahí estaban, por ejemplo, los diputados Francisco Undurraga, también el diputado Longton, pertenecientes a estas comisiones, quienes señalaron que hay una piedra de tope respecto de quizás poco diálogo en el Congreso Nacional por parte de la jefa de gabinete de la ministra del Interior. Señaló que se puede hacer más justamente para tener más urgencia respecto de la agenda legislativa, que no le pueden endosar toda la responsabilidad al Congreso Nacional y que ahí se puede hacer mucho más respecto a este diálogo. Lo mismo dijo en un punto de prensa el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, quien señaló que no hay un interlocutor para poder realizar eso. Se lo consultamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto de estas críticas, de esta falta de diálogo que acusan por parte de la oposición. Vamos a escuchar esas declaraciones, lo que dice el presidente de la UDI, también la respuesta de la ministra del Interior. En el Congreso nosotros estamos todos los días empujando la agenda de seguridad. El problema es que no contamos con un interlocutor que se quiera sentar con sintonía con las medidas que se tienen que tomar. Nuestro interlocutor en esta materia es el mismo que indultó, es el mismo que en el pasado fue flexible con la inmigración irregular. Los parlamentarios han señalado que necesita más diálogo con el Parlamento. Nos pasamos allá dialogando. Sí, ahí decía la ministra del Interior, diálogo todos los días en el Parlamento, una de las críticas que se ha realizado durante esta jornada a la jefa de gabinete. Pero durante todas estas reuniones el tema que se habló finalmente es cómo lograr estas expulsiones, cómo realizar este control migratorio, y por eso estuvo en todas estas reuniones el presidente de la República, la jefa de gabinete, pero importante es el rol de la Dirección Nacional de Migraciones, también de la PDI, quien tiene los números, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son las migraciones, las cantidades de expulsiones que se han realizado hasta el momento. Y lo decía el director nacional, hasta el momento son 746 aproximadamente las expulsiones que se han hecho respecto de las distintas medidas y cómo ha avanzado la legislación en este gobierno. Pero también se hablaba de que es poco realista lo que pide, por ejemplo, Renovación Nacional de realizar estas 12.000 expulsiones a fin de año. También se cuestionaba que, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera la cifra era aproximadamente un 10% de lo que se está solicitando. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones, tanto de la PDI como también de la Dirección Nacional de Migraciones respecto de estas cifras que tanto se ha hablado en las distintas intervenciones de los parlamentarios. Sí, bueno, haciendo el trabajo que nos corresponde en el tema del control migratorio para lograr las expulsiones que se están pidiendo y con los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas horas también, con equipos especiales trabajando al respecto para mejorar las capacidades. ¿Y qué les parece lo que plantea la oposición de que es necesario concretar estas 12.000 expulsiones? ¿Es imposible? Claro, es una meta excesiva desde nuestro punto de vista, ya lo señalaba el ministro Elizalde, puesto que genera un costo eso de 2 veces, por ejemplo, el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones, y supondría incrementar en 10 veces las que se realizaron, por ejemplo, durante todo el periodo del presidente Piñera. Muchas gracias.
Vamos a ver entonces cómo va avanzando esta situación, este diálogo, porque hasta el momento de la oposición han catalogado las medidas anunciadas por el gobierno como solo titulares con falta de fondo, mientras que del gobierno cuestionan que la oposición, en cuanto a sus ex autoridades de Interior, no hayan asistido a esta cita que se dio acá en el Palacio de la Moneda justamente para avanzar en medidas que puedan facilitar o hacer más expeditas estas expulsiones que se están solicitando. Eso en parte de las reuniones acá en la Casa de Gobierno, pero sabemos que esas se van a trasladar al Congreso Nacional, donde también hay varias medidas legislativas que se están tratando justamente para abordar este tema de seguridad, Vale, Andrés, tan complejo en nuestro país y que nos tiene a todos, ¿no es cierto?, con el foco de atención en las medidas que se están tomando y cómo va a finalmente devenir esta situación. Marian Basso, muchas gracias por el completo informe desde el Palacio de la Moneda. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. Mari. Bien, y seguimos en temas de seguridad. Según la última encuesta de victimización, más del 60% de los comerciantes no denuncian cuando son víctimas de un delito. Qué problema ese, ¿eh? No denunciar. Es por eso que la Subsecretaría del Delito y la Cámara de Comercio lanzaron una campaña contra la criminalidad. Todos los detalles hasta ahora junto a Sofía Carrizo. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, un dato, una información que ingresa y que da a conocer durante esta mañana la Cámara Nacional de Comercio a propósito de la situación del comercio, de los locales establecidos a lo largo del país, y el que da cuenta de que de lo que se tiene registro desde el año 2008, de que la tasa de victimización alcanza un nuevo récord de por sobre de un 60%, en específico de un 61,8%. ¿Qué quiere decir esto de los locales? Comercio establecido que ha sufrido, que ha sido víctima de la delincuencia, en un 60% no denuncian. Ellos decían por qué finalmente se da este resultado, que es a propósito de que se percibe de que el hacer la denuncia es un proceso engorroso, que no tienen como que vaya a tener un resultado eficaz, y lo otro también por miedo a alguna consecuencias que puedan haber después. Y por ejemplo, si es que hace la denuncia, el 70% dice que no ha tenido los resultados que esperaba, y por lo mismo se evita principalmente y se ha dejado de hacer este tipo de denuncias cuando se es víctima, por ejemplo, de algún robo o de algún hurto. Bueno, nosotros obviamente hablamos con el comercio establecido a propósito de las maneras de seguridad que han tomado a propósito de la situación que se vive en el país, que nos dijeron, los invito a revisarlas de inmediato. Está latente todo el día, lógicamente que uno tiene que tener un cuidado único. Lo bueno que están los guardias y hay harto movimiento, pero sí la inseguridad es latente, siempre es latente acá. Los mismos clientes que al pasar por ahí es mucho el riesgo que se corre. Pero yo te digo cosas chicas, que de repente yo salgo, no sé, pues me falta algo acá, pero no sé, tengo un gas pimienta, ponte tú. Yo no sé si alguna vez espero no usarlo. Más que un miedo latente es una preocupación a lo que no pueden estar tranquilas las personas alrededor tampoco. Claro, y además de esta alta tasa de victimización en el comercio establecido, ¿qué sectores a nivel nacional lo lideran? En específico, el litoral central. Estamos hablando de Viña del Mar y de Valparaíso. Y por ejemplo, cuando hablamos de delitos, de la afectación que ha tenido el comercio establecido, llama la atención que en esta ocasión, al menos en este sondeo, son daños o afectación que van directamente a daños de infraestructura o daño material, por ejemplo, de incendios, o cuando también se han visto los saqueos, y entre otros. Y de ahí para abajo también se registran los delitos como el hurto o como el más conocido como robo hormiga. Bueno, también tenemos declaraciones a propósito de este sondeo que levanta la Cámara Nacional de Comercio, y también palabras por parte del subsecretario de Prevención del Delito, porque uno de los factores que no se hace la denuncia correspondiente por parte de los locatarios es por eventuales represalias que puedan tener a futuro. Bueno, tenemos declaraciones por parte de ambos, los invito a revisarlas de inmediato. Hoy día la eficacia de la denuncia, por ejemplo, el 77% de quienes alguna vez quiso hacer una denuncia o realizó una denuncia no recibió la respuesta que también necesitaba, que es el anonimato. Hay mucho miedo también detrás de una denuncia. Por eso que también es importante avanzar sobre herramientas como esa, que hoy día entreguen garantías también a quien vaya a denunciar.
Cuando recibimos la posta en marzo del año 2022, lo dijimos públicamente, que la situación de seguridad del país había cambiado en los últimos años, que la seguridad en el país necesitaba de una atención urgente, porque no se gobierna amenazando a los delincuentes de que la fiesta se les va a acabar. Se gobierna terminando con esa fiesta. El incremento presupuestario, el reforzamiento a las policías, no con palabras, sino que con los recursos para que hagan su trabajo, los avances en materia legislativa que hemos tenido de forma transversal, con un apoyo transversal en el Parlamento, una ley de seguridad privada, hablan de acciones concretas. Claro, ahí bueno, teníamos las palabras por parte del subsecretario de Prevención del Delito que finalmente se realiza esta actividad en el marco del lanzamiento de esta campaña Denuncia Seguro, que está enfocado netamente al comercio establecido, a los locatarios. Se hace el llamado a denunciar, pero de una forma anónima a través del número *4242 o a través de la página denunciaseguro.cl, y en específico se refuerza esta campaña a propósito de las festividades de fin de año, donde sabemos que prolifera distintos delitos, y también hacían el llamado a denunciar específicamente cuando se instala el comercio ambulante a las afueras del comercio establecido, Andrés y Vale. Sí, importante la denuncia, pero también se entiende a las personas que trabajan en el comercio cuando el 70% de esas denuncias no llegan a puerto. Claro. Se entiende por qué no lo hacen. Ojalá que esta campaña funcione, Sofía Carrizo. Gracias, Sofía. Hay una desconfianza, sobre todo porque hemos visto las últimas encuestas. Hay confianza en Carabineros, la BDI, no así en la justicia y en el Ministerio Público. Sí. Ya, nos vamos a la pausa y al regreso, justamente hablando de delincuencia, una nueva modalidad descubierta en el sur, los carretachorros. Lo explicamos a la vuelta. A la pausa lo vemos. A la vuelta lo vemos. Ya volvemos con 24 tarde. Volvemos a 24 tarde con información policial. Lo reseñamos antes de ir a la pausa. Ya se les conoce, ¿vale?, como los carretachorros, delincuentes que usaron carretones para robar carne desde camiones en Talcahuano. Uno de los trabajadores fue agredido por estos antisociales. Felipe Jara nos cuenta desde el Biobío en qué consiste este grupo y cómo funciona este método para robar. Hola, Felipe. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Claro, el método para arrancar no es para nada sofisticado, pero sí de lo que han dado cuenta las autoridades es que hay una evolución en este delito, porque ya hemos conocido anteriormente a los famosos gatos de la comuna de Talcahuano, que son estos sujetos, estos delincuentes que se dedican a robar camiones que transportan productos del mar, pescado principalmente. Según lo que dicen las autoridades, serían los mismos los que están involucrados en este robo con violencia que se viralizó a través de redes sociales. Justamente se puede apreciar en este video grabado por testigos como un grupo de 6 sujetos, utilizando herramientas y aprovechando que un camión que transportaba productos cárnicos desde su bodega en Concepción hacia el puerto de Talcahuano queda detenido en el tránsito, y ese es el momento que estos sujetos aprovechan para atacar. ¿Qué es lo que hacen? Como se los decía yo, utilizando herramientas, un Napoleón particularmente, que eso es lo que han señalado testigos con los cuales hemos podido hablar, que estos sujetos utilizan un Napoleón para romper los sellos que tienen los camiones, y fue justamente eso lo que hicieron rápidamente, en pocos segundos, y aprovechando la detención del tránsito, estos sujetos se acercan al camión, rompen el sello y roban los productos cárnicos. Alcanzan a sacar 30 cajas que transportaba este camión con carne de vacuno y con carne de pollo. Luego de eso huyen, y es esto lo que alcanza a captar justamente este testigo que graba estas acciones, este método para nada sofisticado que utilizan estos sujetos. En una carreta cargan todas estas cajas, y es así como huyen en medio de todos los testigos, a plena luz del día. Un grupo que, de acuerdo a lo que se los decía yo al principio, las autoridades ya tiene experiencia, saben dónde operar, saben cómo operar, y por eso tampoco se preocupan por huir rápido. Se los decía yo, hay testigos que dan cuenta justamente de cómo ha estado operando este grupo durante los últimos meses. Yo les quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. Me robaron como 8 o 10 cajas un día de un producto. Me cortaron el famoso sello que trae el contenedor. ¿Cómo le abrieron el camión? Andan con herramientas, con Napoleón, todo. Yo soy venezolano, pero yo he escuchado muchas personas, yo a veces he querido quedarme aquí porque conozco muy poco la zona. Me digo, no te quedes nunca aquí, que esto es súper peligroso por ese barrio que está allá atrás.
Sí, declaraciones de camioneros que justamente transitan a diario por el sector en donde ocurrió este robo con violencia y muy cerca del puerto de San Vicente, un sector que se los decía yo, donde transita mucho camión durante todo el día. Las autoridades han recalcado que, claro, se han tratado de tomar medidas para evitar estos puestos, que ya está el antecedente de hace bastantes años de los gatos que operan justamente en todo ese sector, que roban los camiones que transportan pescado. Este antecedente es nuevo porque son camiones diferentes, son camiones frigoríficos, que tienen puertas, que están cerrados, que tienen sellos, que tienen candados, y es por eso que también estos sujetos utilizan estas herramientas para poder vulnerar la seguridad de estos camiones transportistas. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad, particularmente de la municipalidad de Talcahuano? Van a solicitar un foco investigativo a la Fiscalía. ¿Y por qué es un delito de robo con violencia este último? Porque habrían agredido, según los antecedentes de Carabineros, a uno de los ocupantes del camión que fue afectado. Fue abordado por 6 sujetos a rostro cubierto, uno de los cuales habría agredido con un elemento tipo punzón a uno de estos trabajadores, y producto de esa situación habría resultado con una lesión de carácter leve. Los delitos van evolucionando, y en este caso muy particular, cuando vemos que en términos de actividad pesquera no hay actividad pesquera este último tiempo, salvo algunos casos muy particulares, mantienen la necesidad de seguir robando y seguir generando este tipo de delito que conocíamos como los gatos, que hoy día terminan rompiendo los sellos de un camión que reparte carne. Sí, el alcalde daba cuenta de esta evolución que ha tenido este delito. Este es el primer antecedente que tienen, al menos en el municipio de Talcahuano, de un robo que afecta a este tipo de camiones. Es por eso que entonces van a solicitar este foco investigativo, también amparados por la denuncia que se hizo también en este caso. Si bien el delito ocurrió en Talcahuano, la denuncia se hizo en la 4ª Comisaría de Carabineros de Hualpén, pero existe ese antecedente que permite, por supuesto, abrir una indagatoria para poder dar con el paradero de estos 6 sujetos que perpetraron este violento e inédito delito también en la comuna de Talcahuano. Sí, Felipe Jara, uno cree que lo ha visto todo. Bueno, siempre la realidad y la noticia te sorprende. Felipe Jara, muchas gracias. Chao, chao. Bien, vamos a otras informaciones. Carlos Caselli, jugador histórico de Colo-Colo, fue internado durante el fin de semana por un accidente cerebrovascular. Sí, toda la información respecto al rey del metro cuadrado con don Claudio Areolo. Claudio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos apostados en las afueras de la clínica Las Condes a la espera de que se entregue más información respecto al estado de salud, ¿no?, del ídolo de Colo-Colo y de la selección chilena, Carlos Caselli, de 73 años, que durante la tarde del día sábado comenzó a sentirse mal, a tener náuseas y a sufrir balbuceos mientras veía la práctica del equipo femenino de Colo-Colo en el Estadio Monumental, y que llevó a que su hijo, Piero, lo trasladara lo más pronto posible, de urgencia obviamente, a este recinto médico, desde donde está internado, decíamos, del sábado. Se ha realizado exámenes y hasta el momento la evaluación médica es positiva. De hecho, Piero, su hijo, conversó con la radio cooperativa diciendo que ya estaba de mejor ánimo, que se está realizando exámenes médicos y que podría incluso ser dado de alta durante la tarde de este día lunes. Fue ese día sábado donde, decíamos, comenzó a sentirse mal el ídolo de Colo-Colo y la selección chilena. Finalmente fue un ACV, ¿no?, un preinfarto cerebrovascular, lo que lo llevó finalmente a ser trasladado hasta la clínica Las Condes, con la conmoción, la sorpresa y la preocupación no solamente de los hinchas del fútbol chileno, también de todo el pueblo nacional, por un ídolo que es muy querido y que afortunadamente ya se encuentra mucho mejor. Así lo han confirmado también familiares y fuentes cercanas, amigos al ídolo de la selección nacional, el ex español, el ex Colo-Colo, entre otros equipos. De hecho, es tanto el cariño, la transversalidad que genera Carlos Caselli, que fue, por ejemplo, la Universidad de Chile en sus redes sociales, que le dedicó palabras de cariño, de preocupación, de rápida mejora para Carlos Caselli, que decíamos tiene 73 años y que fue también recordado por el Twitter principalmente de la Universidad de Chile, preocupado también por lo que está pasando
por el estado de salud del ídolo de Colo-Colo, que decíamos durante la mañana conversó el hijo de Carlos, hablamos de Piero, con Radio Cooperativa, diciendo que ya estaba mejor de ánimo, que se ha podido comunicar con su círculo cercano y que se está realizando exámenes médicos y que sería dado de alta durante la tarde de este día lunes desde acá, desde la Clínica Las Condes, donde fue hospitalizado, internado ese día sábado. Este día lunes se dio a conocer por parte del medio TNT Sport lo que estaba ocurriendo con Carlos Caselli, que tiene 73 años. Veremos, vamos a estar atentos a lo que pase, vamos a estar actualizando, por supuesto, el estado de salud y el eminente ya alta de Carlos Caselli desde la Clínica Las Condes, luego de sufrir este preinfarto cerebrovascular, afortunadamente sin secuelas, afortunadamente sin nada malo que comentar, porque lo decía el propio hijo, el estado, la evolución ha sido positiva, ya ha podido hablar, ya ha podido acercarse a su círculo más cercano y va a ser dado de alta, según la información del hijo Piero, en las próximas horas desde acá, desde la Clínica Las Condes. Claudio Arevalo, muchas gracias por la información y afortunadamente, ojalá que evolucione de la manera que lo está haciendo Claudio, uno de los jugadores más importantes, más relevantes que haya parido este país. Sí, de todas maneras, le decíamos ahí lo mejor y una pronta recuperación. Andrés, vamos a una pausa, pero los dejamos invitados al regreso porque vamos a abordar las elecciones en Argentina con Javier Milei como presidente electo. Ay, ay, ay. Volvemos. Ya volvemos con 24 tarde. Elecciones Argentina. El día después de la segunda vuelta en Argentina con Javier Milei como presidente electo. Andrea Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los efectos de esta tremenda noticia? La resaca, podríamos decirlo, ¿no? Sí. ¿O no? Pero resaca para unos, No. triunfo para otros. Resaca puedes tomarlo en cualquier sentido. Completamente, Andrés y Vale, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a ver un mapa para graficar cuál fue el poder del voto que tuvo ayer justamente Javier Milei, ese candidato libertario que antes era también conocido. Y vamos a ver justamente esta votación. Estamos hablando de el presidente electo más votado en la historia de Argentina. Ese fue el fenómeno Javier Milei. Vemos completamente este mapa morado con los colores de La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei. Sergio Massa, que representaba los colores celestes más ligados al peronismo, se impuso únicamente en 3 provincias de las 25 que tiene Argentina: en Formosa, en Santiago del Estero y en Buenos Aires. Si uno ve el bastión, sin lugar a dudas, en la provincia de Buenos Aires, hasta el 40% del electorado, uno podría hablar quizás, Andrea, de un Milei de interior y Massa más fuerte, era más fuerte en Buenos Aires. Claro, efectivamente, el voto de ese centro, de ese interior del país, fue fundamental. Las ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, estas provincias fueron realmente las que le dieron el voto a Javier Milei. Tú lo decías la semana pasada, que ahí se jugaba la elección. Efectivamente, ahí ganó Javier Milei por una, además, contundencia impresionante, porque recordemos que todas las encuestas nos habían anticipado una carrera por la presidencia muy estrecha, que si iba a ganar el que ganaba por 2 o 3 puntos, no por más de 11 puntos, que fue finalmente la victoria absoluta que da Javier Milei, que hoy durante esta jornada ya confirmó los primeros nombres de su gabinete, empezó a mostrar cómo van a ser algunas medidas muy orientadas hacia la privatización. Milei dio ya a conocer los primeros nombres que lo van a acompañar en su gabinete de ministros, por ejemplo, la cartera de Justicia, la Administración Nacional de Seguridad, Trabajo, Capital Humano. Además, también anunció que entre sus primeras medidas va a estar efectivamente privatizar la petrolera estatal YPF, también medios públicos, la agencia de noticias Telam. Pero para conocer justamente cómo ha sido este día después, quiénes tuvieron resaca, quiénes celebraron, vamos a tomar contacto a esta hora con Buenos Aires, con nuestra enviada especial Constanza Santamaría, que estuvo ayer toda la noche siguiendo justamente el minuto a minuto al interior del búnker de Javier Milei. ¿Cómo estás, Connie? Buenas tardes. Constanza, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vale, Andrés, Andrea y a todos los que nos están viendo a través de 24 tarde. Aquí en la casa del presidente electo hay total expectación a esta hora
y desde muy temprano. Digo la casa, es el Hotel El Libertador, pero en realidad es la casa que ha elegido el presidente electo desde hace más de un mes, antes de las elecciones generales del 22 de octubre. Ahí se quedó durante toda la etapa de campaña. Fue su búnker también el día de ayer, donde se esperó los resultados, donde se hizo la celebración, donde salió a hablar con el público, su centro de operaciones y hoy día también desde muy temprano su oficina, donde empezó a trabajar con reuniones desde las 7 de la mañana. Dicen sus asesores que durmió poco, que se durmió tipo 4 de la mañana y que se levantó a las 6. Por eso, a esta hora, que es como la hora de almuerzo, ¿cierto?, según algunos de sus asesores, estaría descansando. Algo así como durmiendo la siesta, recuperándose un poco de la resaca, como dices tú, Andrés, de la resaca en este caso, de la celebración, de la felicidad y del triunfo que significó anoche el triunfo de Javier Milei. Empezó a trabajar desde muy temprano, como Andrea contaba, con reuniones. Llegaron aquí a las 7 de la mañana sus principales asesores. Vimos, por ejemplo, a la que ahora va a ser su canciller, Diana Montilo. Llegó su jefe de gabinete, que es Nicolás Posse. Llegó también Victoria Villarruel. Todos ellos a 7 de la mañana y estaban citados para empezar a trabajar. Javier Milei ayer en la noche en su discurso dijo: mañana muy temprano vamos a empezar a trabajar por los cambios. Y a esta hora, en cambio, ya se fueron. La mayoría de ellos se retiraron del hotel también a descansar. Por eso se dice que Javier Milei estaría descansando. Se había pensado que ahora, a la hora de almuerzo, iba a ir a reunirse con Alberto Fernández, con el presidente, en un almuerzo en la Quinta de Olivos, que es la residencia de los presidentes aquí en Argentina. Todo eso no ha pasado y al parecer una de las alternativas es que la verdad es que se cambie esa reunión para mañana. De eso no se sabe, hay expectación, como ustedes ven, están todas las cámaras, todos los medios esperando a ver si sale o no sale el presidente electo. Salió su hermana, acompañada también de quien será su ministro del Interior. Salieron de aquí tipo 12 del día, pero él no ha salido y se mantiene su automóvil ahí detrás de esa barrera de periodistas, se mantiene a la espera, listo para salir si es que así lo requiere el presidente electo. Pero recordemos sus palabras ayer cuando fue electo aquí mismo en el búnker de Javier Milei, sus primeras palabras, cuando subraya que empieza el fin de la decadencia de Argentina, cuando dice que Argentina tiene una situación crítica y por lo tanto no hay espacio para medias tintas ni medidas tibias, ni gradualidades, sino que habla de medidas drásticas. Escuchemos las primeras palabras anoche aquí de Javier Milei. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Bueno, y la gran pregunta es cuándo y cómo va a iniciar esas medidas drásticas, si algunas de ellas tienen que pasar por el Congreso, si algunas de ellas, como la dolarización y el fin del Banco Central, tienen que pasar por una reforma constitucional. Ha anunciado hoy día ya que va a privatizar YPF y ENARSA y también los medios públicos, la televisión pública. Anunció algunos al parecer ahí hay movimiento. Ya, es Karina Milei que está ingresando. Yo les había contado que se había ido. Bueno, está regresando. También está pendiente saber cuál va a ser el rol de Karina Milei en su gobierno, porque claramente es su mano derecha. Se hablaba del jefe al interior de la campaña. También le preguntaron por Fátima, por su novia. Le preguntaron si se iban a mudar juntos a Olivos. Él confirmó que él va a vivir en la residencia de Olivos, que es la residencia aquí de los presidentes de Argentina, pero que no vive. Hoy día no está conviviendo con Fátima Flores y por lo tanto ella no se iría a vivir ahí. Bueno, y estuvimos aquí preguntándole a la gente qué es lo que piensa. Ha llegado gente a ver, incluso por curiosidad, gente que no votó por Milei, ha llegado hasta aquí a ver si se lo encuentran. Algunos que eran del candidato perdedor, otros que estaban felices y vinieron a ver a su presidente. Escuchemos algunas de las impresiones de esta mañana de los argentinos en el día post-triunfo de Javier Milei. Y qué sé yo, si la gente optó por un cambio, bienvenido sea. ¿No era su opción? Soy peronista, pero reconozco, cuando se hacen malas cosas, así que...
ella quiere ver al presidente electo y es muy fan de él. ¿Te gusta su pelo? ¿Te gusta cómo grita, cómo habla? Me gusta cómo grita. Bueno, porque es un cambio total de lo que estamos acostumbrados a estar esclavizados y ahora un poquito de libertad va a venir bien. Soy de las perdedoras, pero amo a mi país y espero que sea también el bien para todos nosotros. Claro. ¿Qué les pareció el discurso, las primeras palabras que dijo ayer? Ayer moderado, la primera vez. La primera vez. Porque Massa le pasaba el trapito. Pero bueno. Massa no me gusta, Massa ya estuvo, ya sabemos lo que hizo y ya todo, así que no. Yo la quiero a ella. Yo no quiero que me roben más. Bueno. Oye, eso fue muy divertido, esas dos señoras que pasaron por aquí, las dos cuñadas, iba una del brazo de la otra diciendo, bueno, yo voté por Massa, soy peronista, no puedo estar feliz. Y la otra feliz con Milei porque dijo, queremos un cambio, pero se quieren igual. Ese es el ambiente hoy día en la mañana aquí en Buenos Aires. Otro de los anuncios que hizo Javier Milei es que va a viajar a Estados Unidos y a Israel antes de asumir el próximo 10 de diciembre. Y hoy día también ya empezó a anunciar quiénes podrían venir al cambio de mando ese día. Y entre ellos se confirmó la invitación al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien tuvo una videollamada durante la mañana. Recordemos que Jair Bolsonaro ha sido un apoyo, ¿cierto?, permanente para Javier Milei. Su hijo estuvo aquí en la primera vuelta, estuvo en el búnker. Ayer en la noche, cuando estábamos aquí reporteando, de repente vimos a uno de los asesores de Javier Milei hablando por videollamada con el hijo de Bolsonaro, diciéndole, tienes que venir el próximo 10 de diciembre a celebrar con nosotros. Y le decía cómo estará de frustrado o cómo estará Lula después de estos resultados. Escuchemos esa videoconferencia, esa conversación por videollamada que tuvo esta mañana el presidente electo Javier Milei con el expresidente Jair Bolsonaro. Sim, você tem trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estarei à sua disposição. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre. Sí. Sería algo hermoso. Bueno, ahí le confirmaba, ¿cierto?, Jair Bolsonaro que vendrá al cambio de mando, lo que también se ve puede ser, digamos, una decisión controvertida o polémica, porque obviamente se invita a todos los mandatarios y el mandatario es Lula, que sabemos que es un enemigo político claro, ¿cierto?, de Jair Bolsonaro, y que también ha tenido palabras muy descalificatorias para Javier Milei. Andrés, sí. Vale y Andrea. Sí, ya pasada... Estáis calculando aquí fácil, 16, 17 horas de conocer los resultados, Connie, ya como la digestión de los números, uno podría decir. ¿Cómo se explica esa holgura que nadie avisoró? Esos 12 puntos prácticamente de distancia, porque claro, muchas encuestas decían puede ganar A o B, pero nunca nadie vio ni de cerca que Milei ganaba por prácticamente 12 puntos, que ganaba prácticamente por más de 3 millones de votos. ¿Dónde se cree que está la clave del triunfo de Milei? Bueno, como tú dices, una vez más las encuestas fueron sorprendidas, ¿cierto? Y fueron superadas, porque yo recibí encuestas los días antes que andaban circulando bastante confiables que mostraban a Milei arriba de Massa, pero no más entre 3 y 5 puntos, pero todavía con un porcentaje importante de indecisos. Entonces, obviamente, acá hay dos cosas, o hay varias, pero tal vez las dos principales. Una, resultó la alianza de Javier Milei con el PRO, con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, porque al ver los números uno ve que la mayor parte, si no todo, el votante de Patricia Bullrich, que fueron más de 6 millones de votos, votaron esta vez, se fueron a Javier Milei. Eso les resultó. Y lo otro es
la cantidad de personas que tal vez votaron estaban indecisos, que no estaban convencidos de Javier Milei, pero que dicen necesitamos un cambio. Por lo menos aquí, aunque sea riesgoso, probamos algo distinto que puede sacarnos de esta crisis. El pueblo argentino optó por arriesgarse y por no tenerle miedo a la campaña del miedo que impusieron y que incentivaron, ¿cierto?, en la candidatura de Sergio Massa, que dicen todos aquí, le salió de alguna manera, en buen chileno, el tiro por la culata. Se le devolvió la campaña del miedo y finalmente la gente tuvo más miedo a seguir igual, a la continuidad del gobierno actual aquí en Argentina. Solo para terminar, la gran duda es cuándo se reunirá, cuándo se junta Javier Milei con el presidente Alberto Fernández. Sabemos que hablaron, el presidente electo dijo que iba a conversar, por supuesto que se iba a reunir con Alberto Fernández. Se pensó que iba a ser hoy día en la Quinta de Olivos, donde está el presidente Alberto Fernández. Hoy día es feriado, por eso además está ahí, no está en la Casa Rosada. Pero a medida que han pasado las horas, se ha ido como diluyendo esa urgencia de la reunión. Hay toda clase de teorías políticas al respecto, pero lo concreto es que todavía Javier Milei sigue aquí. Hay versiones de que continuará durante todo el día, se quedará trabajando. Tiene reuniones agendadas durante la tarde, también algunas entrevistas con medios internacionales y por lo tanto poco espacio para salir a reunirse con el presidente Alberto Fernández. Él ha dicho también, Javier Milei, que no va a anunciar todavía algunas cosas hasta no reunirse con el presidente para ver cómo se hace la transición. Una transición que tiene que ser súper rápida. Recordemos que a diferencia de nuestro país, que las elecciones son segunda vuelta en diciembre y el nuevo o nueva mandataria asume el 11 de marzo, pasa todo el verano entre medio, aquí el 10 de diciembre próximo ya tiene que asumir Javier Milei. Por eso tal vez la rapidez en el anuncio, por ejemplo, al ministro de Justicia, ¿cierto?, de quién va a ser su canciller y de todo eso. Así es que está todo en pleno desarrollo. Vamos a ver si finalmente sale Javier Milei de aquí o se queda al interior de su nueva casa aquí en el Hotel Libertador. Perfecto, gracias Constanza Santamaría por todo tu trabajo. Vamos a estar volviendo contigo en el momento que sea necesario. Gracias, Connie. Chao, chao. Gracias, Connie. Los que sí están reunidos en estos momentos son el candidato perdedor Sergio Massa con su equipo económico, porque recordemos que gran parte de la incógnita era qué iba a pasar con Massa, porque Massa ayer dijo que daba un paso al costado, se habló también de una licencia que estaría fuera también del Ministerio de Economía, de una licencia, ¿sí? Y lo que dijo también Javier Milei durante esta jornada es que sería una irresponsabilidad dejar en estos momentos la economía del país prácticamente botada. ¿Sigue en el cargo entonces? Sigue en el cargo, al menos de momento. Ahora, ya no ha pedido licencia. No ha pedido licencia. Oye, y una cosa muy cortita, ayer escuchaba en un canal argentino que deseaban que en Argentina fuera como Chile, donde al otro día de las elecciones, en ese sentido, claro, se reúne el presidente electo con el presidente en funciones y algo que todavía no se concreta. No está esa tradición, por lo menos ahí en Argentina. ¿Quieres el video de la Copa del Mundo? Pero eso ya es otro tema. Otra cosa. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en materia justamente de noticias internacionales, porque el gobierno de República Dominicana decretó 3 días de duelo nacional por los 21 muertos confirmados a causa de las torrenciales lluvias. Las imágenes son realmente desesperanzadoras. La caída de agua generó el derrumbe de puentes, el colapso de un paso, además sobre nivel en la capital, inundaciones como estamos viendo realmente muy dramáticas en gran parte del sur de la isla. Algunos medios locales entregan cifras mayores de víctimas fatales, mientras que las zonas más afectadas recién se están recuperando de esta tragedia. Tras una reunión con expertos y con autoridades, el presidente Luis Abinader calificó estas lluvias como el evento de mayor precipitación fluvial jamás registrado en la historia de su país. La mayor parte de República Dominicana se mantiene en alerta por las lluvias, entre al menos 30 de las 3 provincias de esta zona caribe. Y nos movemos a esta hora hacia Medio Oriente, porque el ejército de Israel publicó algunas imágenes que, dicen ellos, muestran el supuesto túnel de Hamas bajo el hospital Al-Shifa. Las fuerzas israelíes aseguraron que tras destruir el vehículo cerca del edificio de pacientes hospitalizados quedó expuesto un túnel debajo de la tierra, que son las imágenes que estamos viendo en estos momentos. En el video captado por robots militares se aprecia un túnel de al menos unos 10 metros de largo antes de llegar mejor a la otra parte de esta red de 55 metros de largo. Tú nos has explicado muchas veces, Andrea, que esto lo que justifica, según Israel, el atacar lugares como el hospital Al-Shifa u otros, porque está Hamas abajo. Esto pese a que la ONU ha dicho
da lo mismo lo que hay abajo, sino que no se puede atacar ni un campo de refugiados, ni un hospital. Un poco está esa discusión, entre comillas. Claro, que efectivamente este era finalmente uno de los puntos rojos que decía parte de la comunidad internacional, parte de los organismos defensores de derechos humanos, que no había nada que pudiera justificar el hecho de estar evacuando hospitales, estar atacando hospitales. Y según Israel, la primera evidencia sólida de la red de túneles mostrada, los cables eléctricos, una puerta a prueba de explosiones. Las tropas de Israel también ingresaron. Recordemos que este es el hospital más importante del enclave palestino. Hace 5 días ya hicieron el ingreso de ellos. Acusaban que Hamás lo estaba utilizando no solamente como un centro de comando, sino que también ahí podría haber presencia de los 240 rehenes que están ya hace más de un mes en sus manos, hace más de un mes secuestrados. El sábado ordenaron además la evacuación de todas las personas al interior de este hospital. Y veamos otra de las noticias y de las imágenes del día, porque Shakira logró un acuerdo en su juicio por fraude en España y así evitó ir a la cárcel y también una millonaria multa. La cantante colombiana llegó a la audiencia de Barcelona en medio de una gran expectativa mediática. Recordemos que esta misma mujer que vemos ahora frente a los tribunales catalanes fue la que vimos hace un par de días ganarse todos los premios en los premios Grammy. Llegó acompañada de sus abogados, de varios policías. Los jueces la acusaban de haber defraudado 14,5 millones de euros al fisco español entre 2012 y 2014. Ella había sostenido durante todo este proceso judicial que ella todavía no vivía formalmente en España, que iba y venía cuando estaba prácticamente pololeando con Piqué, y que finalmente cuando ella se establece ahí es cuando empieza a dar esos impuestos. La fiscalía pedía 8 años y 2 meses de cárcel, más una multa de 23,7 millones de euros. Finalmente Shakira termina pagando cerca de 7 millones y medio de multa. Dentro de esos 7 millones y medio hay cerca de 450.000 euros que están efectivamente dedicados a pagar su fianza para evitar ir a la cárcel. Ella aseguró que tomó la decisión por el bien de sus hijos. Ahí Shakira aprovechó el viaje a España, que estuvo en los Grammy de Sevilla, claro, y recibiendo premios y fue a pagar tema ya. A pagar una facturita de 7,3 millones, no es poco. Completamente. Andrea, muchas gracias. Gracias, Andrea. Bien, buenas tardes. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a una pausa. A la vuelta vamos a revisar qué dice la encuesta CEP y el plebiscito. Vamos a ver eso. Ya volvemos con 24 tarde. Volvemos a 24 tarde con información de la política. Un 62%, 2 de cada 3 consultados por el Centro de Estudios Públicos, CEP, no ha decidido por qué opción va a votar el próximo plebiscito del 17 de diciembre. Un proceso que, pese a la cercanía de las votaciones, aún no acapara el interés de los electores. Dani Linares con los detalles. Dani, buenas tardes. Y el interés sobre este proceso no aumenta en comparación a las cifras entregadas por el Centro de Estudios Públicos en su medición anterior. Habla de un 47% de las personas consultadas que se declaran no estar interesados en el proceso constitucional que cierra el próximo 17 de diciembre. Y eso se ve reflejado inmediatamente en la intención de voto para este proceso. Por ejemplo, lo vamos a ver de inmediato en la siguiente gráfica, cuáles son las alternativas. Hoy el 30% de los encuestados se ha inclinado por la opción en contra, mientras que solamente hay un 8% de los encuestados que va por la opción a favor. Y aquí está lo interesante de esta medición que entrega el Centro de Estudios Públicos, ya que el número de personas que aún no ha optado por una alternativa es bastante alto. El 53% todavía no ha decidido, mientras que el 9% no sabe o no responde. Es decir, un 62% del electorado encuestado a través del Centro de Estudios Públicos todavía no define qué opción elegir el próximo 17 de diciembre. Vamos a revisar precisamente declaraciones de la vocera encargada del Centro de Opiniones del CEP sobre esta fotografía que se toma respecto a la próxima elección del día 17 de diciembre. Un 53% de las personas dice que aún no lo ha decidido, más el 9% de no sabe o no contesta, un 9%, con eso tenemos un 62% de personas que aún no han tomado la decisión de cómo van a votar en el plebiscito. Del resto de las personas tenemos que un 30% ha decidido ya votar en contra y un 8% a favor.
Es un escenario que está absolutamente abierto y vamos a hablar de otros datos del proceso constituyente. Por ejemplo, la evaluación de la instancia, es decir, del Consejo Constitucional, que ha ido a la baja, ya que un 19% de los encuestados la calificaba como muy buena en la medición anterior y ese número ha disminuido al 11%. ¿Y qué pasa en el caso de las opciones, ¿no? En contra? ¿Qué pasa si gana la opción en contra? Bueno, el CEP también se ha puesto en ese escenario, señalando que el 29% de los encuestados se declara a favor de que un nuevo organismo pueda redactar la Carta Fundamental, mientras que un 26% de las personas señalan que debe mantenerse la Constitución vigente y un 19% optaría porque sea el Parlamento quien realice las reformas pertinentes. Otro de los temas que siempre deja de qué hablar respecto a la discusión política cuando hablamos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos es la evaluación del gobierno y de las figuras políticas. Vamos a revisar de inmediato aquel tema con la siguiente gráfica respecto a la evaluación del gobierno, donde aquí los datos no hay una variación estadísticamente significativa, bien digo, el 26% de los encuestados se declara a favor de la gestión del presidente Gabriel Boric, mientras que el 61% la desaprueba. Son datos que en comparación estadística a la medición anterior no tienen una variación significativa. Ahora, desde la medición anterior también hay datos que podemos hablar de la evaluación positiva de las figuras públicas. Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, lidera con un 46% de la evaluación positiva. Es la figura mejor evaluada. En el caso del Ejecutivo, la figura mejor evaluada es su ministro de Hacienda, Mario Marcel, con un 34% de evaluación positiva. Cifras que deja esta última edición de la encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos, que sin duda va a generar todo el debate, ¿no? Y va a ser observada por todo el espectro político de cara a la próxima elección del próximo 17 de diciembre. Don Denis Linares, muchas gracias por la información política. Muy buenas tardes. Camino al plebiscito. Bueno, Andrés, tenemos un gran porcentaje de indecisos. Y... Harto, 62%. Muchísimo. Que indeciso y no responde sencillamente. No responde. 2 de cada 3 consultados. Nosotros los invitamos a conocer el texto para que tomen una decisión. Y vamos nosotros a uno de los artículos claves, que es el artículo 16, porque ahí hay gran cantidad de... derechos sociales, Andrés Vial. Y el punto que les mostramos hoy es el punto 29 sobre el derecho a una vivienda. Vamos con las gráficas, avancemos en este artículo. Este es un tema que divide harta agua. Por ejemplo, uno revisando, sobre todo los economistas, en este tema tienen harta, se dividen entre la favor y el contra. Este tema los divide. Sí, estamos hablando del fin de las contribuciones, ¿cierto? Pero ese punto se enmarca en el derecho a la vivienda adecuada del artículo 16. No solo se habla de contribuciones. Vamos a la siguiente estación. El año pasado, en la propuesta rechazada, se hablaba de la vivienda digna, hoy se habla de un derecho a vivienda adecuada y además dice que el Estado va a promover acciones tendientes que favorezcan la satisfacción progresiva de este derecho con preferencia a una vivienda propia. Aquí marca unos puntos respecto a la propuesta que se rechaza. Y vamos al tercer punto, que este es el punto de la discordia, cuando se propone eliminar el pago de contribuciones. Y ahí dice, inmueble destinado a la vivienda principal estará exento de contribuciones e impuesto territorial. ¿Por qué aquí hay problemas? ¿Por qué hay personas que están en contra de esto? Porque las contribuciones, la mayor parte de las contribuciones, el 60%, va a un fondo común municipal. Y las municipalidades, sobre todo las de menores recursos, lo ocupan. Por ejemplo, para pagar la electricidad, ¿cierto? O para pagar servicios de seguridad. Entonces, sin este dinero, ahí las municipalidades pierden recursos. Y entiendo, y tú nos vas a explicar mejor, Vale, que, claro, esta exención del pago de contribuciones lo va a manejar la ley, en el fondo. No es que, porque cuando se discutía en un principio, antes de esta última instancia, cuando ya se entregó el documento, en un principio se hablaba de que todas las viviendas que pagaban contribución, que es una de cada 4 en nuestro país, para tomar consideración, paga contribuciones, todas ellas no iban a pagar como primera vivienda. Ahora se deja a la ley, el Parlamento es el que va a fijar de qué magnitud esa exención. Exacto, como esto que generó tanta discordia, esto lo presentó Republicanos, pero Chile Vamos no estaba muy de acuerdo. Como esto generó discordia, entonces quedó un punto ahí en la propuesta constitucional que dice que
Si esto se implementa, si esto se aprueba, va a ser de forma gradual desde enero del año 2026 y además con una ley que obviamente compensa este vacío de ingresos para las municipalidades y además no serían todas las viviendas, se evaluaría según avalúo fiscal y también sobre los ingresos de los contribuyentes. Ahí se matizó esta norma que generó muchas divisiones, pero algunos todavía no están convencidos de que sea una realidad, sobre todo cuando queda discusión de ley, dicen, ¿y cuándo se va a materializar la ley? Y aquí los puntos clave de esta punto 29 del artículo 16. Una vivienda adecuada, se va a trabajar por una vivienda propia y se eliminan las contribuciones, pero lo reiteramos, sería gradual. Sí, como decías tú, ¿y cómo se compensa al final? Sobre todo los municipios más vulnerables que dependen muchas veces los ingresos, su seguridad, muchos elementos de estas plata que dan de las contribuciones, al final, ¿cómo se repone ese dinero? Claro, se ha dicho, no, vamos a buscar la forma. No, pues, el tema es cómo. Es cómo y también apurarlo, ¿no? Porque claro, las municipalidades tienen necesidades inmediatas. Nosotros siempre, Andrés, los dejamos invitados, invitadas a que revisen el texto constitucional en 24horas.cl. Recordemos que también está el kiosco constitucional en La Moneda. Frente al Palacio de la Moneda. Sí, Plaza de la Constitución, de 9 a 6 de la tarde si quieren retirar su propuesta y conocer este artículo 16 que les recomendamos encarecidamente leerlo. No solo está esta norma de la vivienda, sino que también educación, salud, entre otros. Ahí tenemos el código QR. Uno le hace ahí el clic con el teléfono, como en vez de sacar una foto, le pone el teléfono al frente y tiene todo el texto ahí disponible. Exacto, para que lo conozcan. Queda poquito, ¿eh? Quedan menos de 4 semanas. Menos de un mes. Aquí estaremos informando. Vamos a otras noticias ahora aquí en 24 tarde. Sí, vale. Nos vamos al sur del país, vamos hasta la Araucanía, donde un restaurante y un centro de eventos resultaron completamente destruidos en un ataque incendiario registrado la noche de este domingo en Capitán Pastene. Un celular de la CAM. Una célula. Una célula de la CAM se adjudicó este atentado. César Campos nos cuenta. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, un nuevo hecho de violencia en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Lumaco, pero en la localidad de Capitán Pastene, a unos 8 kilómetros en el sector rural, en el lugar que se llama Chanco. Ahí desconocidos quemaron este restaurante y esta cabaña que pertenecían, ¿no?, a la familia del diputado Jorge Radjev. Uno de los cuidadores, ¿no?, escuchó a los perros ladrar, se levanta y luego ve el fuego en el restaurante y luego sale de la cabaña y también es quemada por desconocidos. No hubo disparos, la policía también ha confirmado que no hay lienzos alusivos a ninguna causa. Eso sí, en las redes sociales, un órgano de resistencia territorial de la coordinadora Arauco Mayeco se adjudica, ¿no?, este nuevo atentado incendiario en la Araucanía, de alguna manera haciendo alusión a las condenas, ¿no?, confirmadas a algunos comuneros mapuche, entre ellas al hijo de Héctor Yaitul. Conversamos con la familia afectada, con la esposa precisamente del diputado Jorge Radjev, con su hijo, y también tenemos las reacciones del delegado presidencial de la Araucanía. Escuchemos. Duele la impotencia de ver el sacrificio de años que, no sé, un par de desquiciados mentales vengan y destruyan. Es terrible verlo en la familia, ver cómo tanto sacrificio, tanto esfuerzo que uno vea que sigue pasando en la región, que las autoridades no ponen atajo. La verdad, una impotencia tremenda, no poder haber hecho nada y que además políticamente esto no se solucione, que vayan muchos años ya de atentados terroristas y nunca hay una solución, que se intente negociar, que se intente encarcelar, pero lamentablemente el terrorismo no se puede solucionar por esa vía. Yo creo que el terrorismo tiene que enfrentarse con los medios equivalentes a los que ellos mismos practican, porque yo creo que es la única forma de terminar con todos estos actos. Vamos a presentar querella no solamente por el hecho mismo, sino también por la asociación criminal que hay detrás. Acá no solamente basta con estudiar el hecho en específico, sino en cómo se organizan, cuál es la estructura, cómo operan, cómo generan financiamiento este tipo de grupos. Claro, una localidad, Capitán Pastene, que era bastante tranquila, ¿no?, donde las familias italianas llegaron hace muchos años a asentarse en este lugar, ¿no es cierto?, de la comuna de Lumaco, y que lamentablemente se ha visto con algunos atentados incendiarios en los últimos años. No hay heridos, tampoco lesionados, no hay detenidos por parte de las policías, pero vamos a estar al tanto de lo que ocurra en las próximas horas, lamentablemente, con este nuevo atentado incendiario aquí en la región de la Araucanía. Compañeros. Bien. César Campos, muchas gracias y buenas tardes.
2 de la tarde ya con 35 minutos, vamos a la pausa y al regreso estamos en Ecuador. Ya está Sergio Pinto allá. Esperando el partido. En la altura de Quito. Todo el reporte a la vuelta de comerciales. Ya volvemos con 24 tarde. Vamos al final de 24 tarde, ya son las 14:59, Andrés. Sí, se acabó. puede seguir informando a través de la pantalla que a las 24 horas o seguir en la sintonía de TVN. De todas maneras. Buenas tardes. Chao, chao.